Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Recuerden que este programa lo ven en diferentes países y de acuerdo al tiempo lo ven. Gracias por estar con nosotros una vez más en Tribuna de la Calle a través del canal de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guaya. Nosotros con el tema de siempre y de primera plana, envejecer con dignidad y alegría. ¿Será posible en este país y en el planeta vivir con dignidad y alegría, compañera Patricia Anastasio? Claro que sí, Roberto. Bueno, saludos cordiales a todos nuestros seguidores. Un jueves más, un día más, pero con alegría y con ese tema tan especial que es el nuestro, como es de envejecer con dignidad y alegría y mucho amor. Bueno, el día de hoy tenemos una entrevistada. Tenemos aquí a nuestra colega, la magíster Marianita Oña, ¿ya? Con la que vamos a deleitarnos y escuchar un lindo conversatorio, sus opiniones, sus criterios. Adelante, Roberto. Bueno, como decía Patricia, siempre estamos con invitados de lujo, pero hoy día no pasamos, pues, Patricia. Claro que aquí sí. La compañera Marianita ha sido educadora de años, jubilada en la educación, una maestra de a 20, ¿verdad? ¿Cómo no sentirse bien? Marianita, la pregunta que le está haciendo la compañera al público y a usted que nos ayude a llegar allá, ¿podremos incentivar, motivar de alguna forma para que el adulto mayor viva con dignidad y alegría en nuestro país? Bien, primero saludo a todo el público que está escuchando esta transmisión y siempre decirles que todos tenemos que seguir adelante con nuestros ideales de que somos quienes asentamos las bases de los valores que más tarde van a ser a una persona, la van a convertir en persona de bien. Y todo lo que en realidad cada uno ha hecho es contribuir al mejoramiento social de nuestro Ecuador, de nuestro país. Y en tantos años de mi carrera como maestra, he visto la evolución, pero no en una forma como uno tiene, como sus ideales, de ver un mejoramiento efectivo en la niñez y en la juventud, por distintos factores. Ahora, antes no había la tecnología con la que contamos hoy. Nuestros juegos eran diferentes, pero teníamos siempre la preocupación de nuestros padres. Ahora, por cuestiones de trabajo, la madre también tiene que trabajar y esos niños están un poco solos. Más que nada, están en contacto con la tecnología, que a veces no son tan buenas, ciertos programas no son tan eficaces para los niños, pero como están solos, los ven, y como hay juegos de violencia, tratan de esa violencia aplicarla a su realidad. Eso es lo que voy viendo, que la violencia ha aumentado. Pero todos tenemos que hacer algo para detener esa violencia. Empezando, el adulto mayor, como estamos viendo, que queremos un mundo mejor, empecemos en mejorar nuestras actividades, empecemos en amarnos a nosotros mismos, en cuidarnos en nuestro aspecto, en nuestro vestuario, en nuestros gustos, porque nosotros no somos un mueble que está en la casa tirado sin uso, porque somos personas de valor. Somos quienes hemos sido los pilares para que nuestra nación sea un país respetado dentro de la sociedad. Tenemos que hacer muchos cambios, ver que esta juventud y esta niñez sean mejores que la niñez y la juventud de nuestro tiempo. Entonces hay que seguir adelante con entusiasmo siempre, dedicados también a lo que a veces hemos querido hacerlo, pero por nuestro trabajo no lo hemos desarrollado, como son las artes, cantar, pintar, dibujar, en fin, hacerlo todo con alegría, con predisposición de hacerlo bien. Eso es todo, tener siempre ese ánimo para en todo poner nuestra actividad en una forma positiva, ser positivos en todo. Qué bonito.
vivir con dignidad y alegría y ser positivo. Es lo que estamos pidiéndole. Patricia, ¿tiene alguna pregunta para Marianita? Sí, a mí también me sorprende y lo escucho con gran orgullo. Sabias palabras de aquí de nuestra colega. Bueno, Marianita, ¿usted piensa que sí se podría coordinar las madres jóvenes, ¿no? Que tienen que trabajar porque no hay, sin duda alguna, otro ingreso. Entonces las madres jóvenes tienen la obligación de ayudar en el hogar. ¿Usted piensa que ellas pueden canalizar, pueden organizarse entre su trabajo y los cuidados de sus hijos, de sus pequeños? ¿Usted qué piensa al respecto? Pienso que se puede canalizar en forma positiva y práctica, haciéndole siempre ver a sus hijos que están en una institución educativa, no es para, como quien dice, calentar el puesto, sino para prepararse para la vida, que es lucha. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a estar dependiendo de cuestiones que me animen, de pastillas, peor de drogas, de cosas que me van a afectar a mi sistema nervioso y a mi vida. Desde pequeño saber que si hace eso, las consecuencias que se van a tener, que ya se va a ir perdiendo poco a poco la salud mental. Y eso es lo que debemos de cuidar. No solo adultos mayores, sino todos quienes conformamos esta sociedad. Cuidar nuestra salud mental. Para ello están las artes, para ello está el dibujo, está la pintura, está la música. Ahí nosotros desfogamos tal vez ese poquito de violencia que tengamos, cantando, entonando música, pero que nos anime, no una música que hable de terror, de violencia, no, sino que somos seres positivos. Esto lo podemos ver, miren, cuando nosotros sembramos una planta, nosotros vemos que después del tiempo que va creciendo la plantita, si son flores que queremos en nuestro jardín, en nuestra casa, van a brotar esas flores que van a perfumar el jardín. Y si queremos frutos, vamos a sembrar pequeños arbolitos, puede ser de tomates, que son de ciclo corto, y vamos a ver cómo germina esa planta, ¿verdad? Entonces nos sentimos llenos de esa alegría de vivir, y eso es lo que debemos de cuidar. Nosotros mismos tenemos que darnos esa opción, buscar la alegría de vivir. Y cuando somos madres, no tratar a nuestros hijos con palabras deshonestas, con grosería, con un palo en la mano, no, sino haciéndole reflexionar, haciéndole ver que si tú sales a trabajar, madre, no es que vas a pasar el tiempo en la calle, vas a hacerlo para poder proveer también las cosas necesarias para el hogar. Y que si tu hijo está estudiando, tiene que sacar todo el provecho necesario que lo va a capacitar para que sepa desenvolverse bien en el trabajo que le tendrá que venir. Y entonces así estamos de la mano cumpliendo nuestras actividades, todos haciéndolo con cariño, con amor y con una vida práctica. Bueno, yo pienso igual, e incluso con respecto a la tecnología, Marianita, hay los padres, porque la tecnología es actualidad y el niño de una u otra forma tiene que verse vinculado y aprender de la tecnología, ¿no? Entonces yo pienso que, como en el caso de muchas madres jóvenes que yo conozco, que ellos se organizan, a los hijos le programan sus celulares 2 o 1 hora, de acuerdo al tiempo que les quede después que hacen todas sus tareas, ¿no? Y yo pienso que es un buen método eso de que se le controle por horas. Y si hacen algo mal o no, como castigo, no tienes esas 2 horas de internet, entonces enfrentar mejor tus dificultades, compórtate bien y ahí tendrás nuevamente esas horas de internet, ¿no? De ese sano esparcimiento, porque no todo es malo, no todo lo del internet es malo. Yo eso lo sostengo, ¿no? Porque si el niño no aprende el internet, ya a nuestra edad después tampoco no va a saber desenvolverse, porque hoy todo es canalizado por medio de programas y todo lo que todo lo actualizado que tenemos, ¿no?
en cuanto a eso. Excelente, Patricia, excelente, con la tecnología excelente, solamente que recordémosle a los padres y madres de familia que ese aparatito, que sí puede servirnos para muchas cosas, hablo del celular, Claro. que tiene que tener un control, una guía Claro en la que casa sí para se que puede. pueda el niño enrumbarse a lo positivo, porque en todo caso Exactamente. sería arma de doble filo. Claro, Y nosotros no, conocemos, no es por eso. teoría, conocemos por haber estado cerca de muchos casos, que a veces los padres no paran mucho en casa, ni la mamá ni el papá. Y entonces, y le dan el teléfono para que Se entretenga. dejen tranquila. O están Eso. discutiendo, dale el teléfono para que, pero no es para que tenga el teléfono No, no, y se no. ponga a investigar para que tenga mayor conocimiento. Es bueno, Exactamente. pero siempre orientando, siempre con un control. Así sí es bueno. Sí, porque Bueno, hay programas, Roberto, hay programas dedicados a la juventud, a los niños. Te digo por mis nietos. Mi hija le tiene ya sus programas, ahí incluidos sus programas. Tal es el punto que ellos no pueden ver otra cosa sino solamente lo programado de sus celulares. Me estoy refiriendo a niños a mis nietecitos de entre los 4 y 12 años, ¿no? Porque de todas maneras ellos tienen que aprender, incluso en sus establecimientos educativos les enseñan pues a manejar la computadora, todo, y por ende el celular es parte de esa tecnología, ¿no? te felicito, Entonces, Patricia, que así sí. tiene que ser, amigos Así radioyentes, es, los que nos están sí. viendo por la pantalla. Sí, ese es el deber de los padres, programarle lo que debe ver Eso. y para qué debe ver. Sí, Pero te exactamente. cuento algo, que no sé si tú habrás escuchado, que a veces la madre está ocupada, el padre está ocupado, que llega a la casa y están peleando, están llorando. Ve, dale el teléfono para que se quede Ah, no, tranquilo, pues no eso para que se ya no, oriente, eso ya no es para como que se viejo. eduque. Claro, Marianita, no. usted ha sido, pero su frase y su palabra de vivir con dignidad y alegría le salió muy bien. Muchas gracias por esas palabras, Marianita, y esperemos que no sea la última. Muchas gracias también por la invitación. Y así que tenemos que seguir adelante. Este es un mensaje para quienes han viajado fuera del país o dicen, tal vez que hay mucha violencia en Ecuador y mejor me voy acá, me voy allá. Y no hay que huir, no hay que correr, hay que amar a nuestro país. Eso es el primer consejo que les doy a todos. Amar a nuestro país. Y cualquier cosa linda, hermosa, maravillosa que tú veas en Europa, donde sea, tráela acá. Las cosas buenas sí, las malas no. Las malas déjalas, pero las cosas buenas. Pero siempre seas optimista, positivo, nada negativo, nada de ver solamente que lo bueno está afuera y aquí es todo malo. Si tú tratas con amor a tu familia, a tu hermano, tu hermana, tu tío, tu familiar, verás que tú vas a recibir amor. Pero ¿cómo es ese amor? El amor va con el diálogo, con la palabra. No dejarlos, si son tus hijos, no los dejes hacer lo que ellos quieran, aconséjalos. Y si tú no estás en esa condición, busca las herramientas, que hay personas, el maestro, la maestra, hazte amigo del maestro, de la maestra, del inspector, de la inspectora, pregunta por ellos, cómo van en sus clases, qué hacen, y no faltes a las reuniones de padres de familia, porque si tú faltas a esas reuniones, no vas a saber cómo está tu hijo o tu hija, qué está haciendo, cómo se desenvuelve. Nunca lo veas a tu hijo como carga. No, porque si tú le das tarea en el hogar, él va a preocuparse por el aseo de la casa, sin que tú le estés hablando, él mismo se va a dar cuenta de lo que hay que arreglar, de lo que hay que pasar la franelita en la mesa y tenerla limpia, porque ya se le hizo costumbre. Pero eso está en nosotros, amigos. Hacerlo todo con amor, hacerlo todo con esa entrega, y así vamos a ver un mejor país. Un país de valores, que eso nos hace falta. Muchísimas gracias, Marianita, y esperamos que esta no sea la última, que cada vez que ande por este rincón, aquí hay una sillita para usted. Mire, pedimos una cortina musical y regresamos en unos instantes, Patricia. Así es. ¿Cómo? Mira, felicítela a mi compañera, que hoy día tuvo 20. Ay, sí. Muchas gracias. Gracias, Marianita, gracias. Regresamos en unos instantes.
Buenas tardes, nuevamente regresamos con ustedes ahora con un otro nuevo invitado acá. Hoy, algunos me dirán, recuerda que la programación es envejecer con dignidad y alegría, sí, pero deberían de haber políticas de Estado para llegar a ese punto. Y con este maestro de aquí, está aquí, primero vamos a conversar, ¿qué es Ecuador Rebelde? ¿Cuáles son los objetivos, maestro? Bien, muchas gracias por la invitación. Y en realidad Ecuador Rebelde es una nueva organización que lo hemos formado algunos periodistas, abogados, y en fin, aunque abogados no mucho, para que la verdad, pero sí periodistas, bastantes periodistas. Que tenemos, el periodismo tiene algo importante, ¿no? Que escribe, vive y narra la historia diaria del país. Nosotros tenemos como 40 años de haber participado activamente en el periodismo y hemos visto cómo han destruido, cómo se han robado, cómo han dilapidado miles de millones de dólares los grupos económicos que manejan el país, porque el presidente de la República solamente en algunas oportunidades, no en esta, no en este gobierno, pero en otras oportunidades ponen a un esbirro nada más. Pongámosle, como digo, Rodrigo Borja no era rico, lo financiaba creo que el Banco de la Producción. ¿Quién más? Febres Cordero sí lo financiaba el abuelo del actual presidente, Luis Noboa Naranjo, que financió a muchos presidentes. Por eso es la fortuna y todos los negocios de éxito que supuestamente han heredado ahora la familia Noboa. Porque el tema no es solamente robar, sino, mira, yo quiero que no me cobres aranceles a la exportación bananera. Y entonces, si no le cobra, le reduce. Oye, quiero que me vendas la flota bananera ecuatoriana a precio de regalo. Y así, entonces son cosas que al legislar, cuando hay el interés en una ley en la Asamblea, es porque algo está en juego. Entonces, nosotros los periodistas que conocemos y sabemos eso, pero sabemos sobre todo que el país está manejado por las élites económicas desde el año 1830, cuando supuestamente se creó la República del Ecuador, fue creada por las élites y para las élites. Fíjense que había 1 millón de habitantes en el Ecuador en aquella época y solamente votaban 40.000. De 1 millón, 40.000. Y todos eran descendientes de españoles, ricos, blancos. Y inclusive en la misma Constitución lo pusieron que tenían que estar casados, que tenían que ser católicos, que tenían que tener una determinada cantidad de dinero para evitar que el perraje, como somos nosotros, pudiésemos acceder. Y entonces esta situación la han ido modificando de alguna manera para evitar que gente pobre se organice y lleguen al poder y les quiten el poder y pongan orden en el país. Como pasó con Fernando Villavicencio, que Fernando Villavicencio, él lanzó su bandera contra la corrupción y se asustaron pues los que manejan el país y lo mataron por interpuestas personas. Entonces, de ahí surge nuestra propuesta de Ecuador rebelde y democrático. ¿Por qué Ecuador? Porque Ecuador, pues nuestro país, debemos querer nuestro país, debemos ser patriotas. El que no es patriota no quiere a su país. Yo sé que la tendencia de todos estos grandes medios de comunicación y ahora de TikTok es para olvidarse del país, de la ciudad, de olvidarse de todo, de su amor, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con el tema de la patria. Ecuador es nuestra patria y tenemos que defenderla. Segundo, rebelde. ¿Por qué rebelde? Rebelde porque si no somos rebeldes no cambiamos nada. Y eso es lo que los dueños del país, las élites económicas de este país están pretendiendo, que la juventud no sea rebelde, que sea
olvidadiza, complaciente, y que no se preocupe de nada, que la política es mala, que etcétera, etcétera. Y encima tiene que tener, usted para participar en política en el país de los ricos, que es el Ecuador, tiene que tener un partido político organizado y legalizado ante el Consejo Nacional Electoral. Y esa legalización siquiera le cuesta $1 millón. Solamente legalizar el partido político. ¿Cómo? ¿De dónde se va a sacar $1 millón? Hay veces no tenemos ni para el autobús. Usted misma hay veces no tiene ni para el autobús. Y entonces nosotros hay veces... Entonces, pero ahí viene, ¿no? Ya para concluir, ahí viene el tema, ¿no? Ahí viene el tema. Entonces, rebelde, porque necesitamos ser rebeldes. Y además, no creemos en las leyes que han implementado los que se creen dueños del país, es decir, las élites económicas, que son los que quienes deciden quién va a ser el presidente de la República. La democracia aquí no existe. La democracia es una dictadura, es una supuesta democracia participativa enmascarada de una dictadura. Y la dictadura la manejan los grandes grupos económicos. Bueno, ahora permítame presentar a nuestro invitado, porque fue directo, ¿no? Y no me lo presentaron. Bueno, con ustedes, para todos las personas que nos escuchan, a todas las personas, nuestros seguidores, estamos presentando al magíster Juan Centurión. Él es un profesor jubilado de la FACSO. Bueno, actualmente es miembro aquí de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, ha sido también presidente, ¿no?, de la UNP, así es, ¿no?, licenciado. Bueno, entonces continuamos con nuestro conversatorio. A ver, Roberto. Muy bien, muy bien. Usted ha puntualizado lo que realmente el pueblo debe y tiene que conocer y tiene que protestar. Entonces, ese aparato represivo que tiene el Estado no lo utiliza para los delincuentes ni para los vacunadores, sino para lo que reclaman y lo que quieren transformar esa historia que usted dice. ¿Y cuáles serían los objetivos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo? Bueno, usted ha tocado un punto importante, ¿no? En realidad, el Ecuador, el Estado ecuatoriano, que fue fundado en el año 1830, hasta acá ha tenido una estructura que permite a las oligarquías manejar el país como a ellos le dan la gana. Manejan todo. Fiscalía, Contraloría, todo, función judicial, para evitar que a ellos no les llegue la justicia. Solamente a los que le tienen posibilidades de que le hagan competencia, le tiran la ley encima. Entonces, ese Estado no debe ya existir. Nosotros tenemos la idea y hemos escrito un folleto que se llama El Tercer Estado, que pronto va a salir en circulación. El primer Estado fue lo que se creó en el año 1820, el 9 de octubre de 1820. Fue el primer Estado que hubo aquí en el territorio del Ecuador, que no cubrió todo, sino todo lo que es la costa ecuatoriana, con la República de Guayaquil. Fue un Estado, tenía una constitución, un territorio, tenía un himno, una bandera, un Estado que funcionó durante 8 años, de 1820. Funcionó realmente de 2 años, creo que hasta 1822, después de la batalla de Pichincha. Vino Bolívar y lo anexó a la Gran Colombia. Entonces, por consiguiente, ahí no ha estado. Luego viene en 1830, este caballero, si caballero se le puede llamar a Flores, a Juan José Flores, en una borrachera que tenía con sus concubinas, ideó crear un Estado. Tal es así que ni siquiera sabían qué nombre ponerle. Y después de la resaca del chuchaque, decidieron ponerle el nombre de Ecuador, pero si Ecuador no es nada. Ecuador es un nombre que no significa nada, es una línea imaginaria alrededor del globo terráqueo. Pero como estos eran analfabetos y borrachos y ladrones,
crearon este estado y le pusieron Ecuador, pues, sí, le hubieran puesto Quito, en honor a Quito, a los Quitos, o Guayaquil, o algún otro nombre que se puede imaginar, pero no Ecuador, imagínate. Entonces, desde ahí para acá, este país fue creado entonces para y por los ricos. Tal es así que la mayoría de los que fueron presidentes, sucesivos presidentes, de ahí vino Rocafuerte. Rocafuerte sí tenía propietarios, pero no eran grandes propietarios. De ahí de Rocafuerte vino un triunviro cuando fue la revolución del 6 de marzo de 1845, que estuvo Roca, estuvo de nuevo Olmedo, estuvo Noboa, después fue en el año 1851 o 50 fue Noboa presidente, y en fin, la mayoría de los que fueron presidentes hasta casi el triunfo de la Revolución Liberal eran terratenientes y eran dueños de indios. Tenían a la hacienda 1.500 indios de esclavos en sus haciendas, la mayoría, y eran demócratas. Esa es la democracia que hemos heredado, que los presidentes de la República eran elegidos por una casta muy limitada y eran grandes latifundistas, y en sus haciendas eran dueños de indios que los tenían peor que esclavos. Y entonces esas mismas gentes son los mismos apellidos, son los que nos están mandando actualmente, que no aparecen desde luego de frente, pero están detrás de bastidores, y por eso financian la campaña, por decirle a los que han sido presidentes, a Lucio Gutiérrez, de ahí a Maguad, a Bucarán, y a Borja, a Hurtado, Osvaldo Hurtado, y en fin, son lo mismo, la misma gente. Entonces, eso hay que cambiar con una estructura también económica. Por eso nosotros llamamos que vamos a hacer las 3 revoluciones. Una revolución tecnológica, porque fíjense, en otros países, en China, en los Estados Unidos mismo y en Europa, ya hay los taxis, no andan sin chofer. Usted lo llama por su celular y ahí lo va a recoger el taxi solito y se embarca. Usted con una clave le ha dado al sitio que ha señalado a dónde va a ir y lo lleva. Camiones también que andan sin chofer. Y el Ecuador se ha quedado a una distancia, un año luz de distancia de la ciencia y la tecnología, porque a los dueños de este país no les interesa que el pueblo se eduque, porque un pueblo educado, un pueblo que va a reclamar sus derechos, les interesa que el pueblo viva en el oscurantismo. La otra revolución que queremos hacer es la revolución educativa, precisamente por eso. ¿Cómo es posible que aquí a los chicos no se los deje ingresar a la universidad? Eso es una aberración. Y todavía con la salvedad que vino Guillermo Lasso, y en su campaña prometió que iba a permitir que los jóvenes ingresen a la universidad estatal, y no lo hizo. Después que prometió este miserable, no lo hizo. Y luego vino este señor, si señor se le puede decir a Daniel Noboa, también dijo lo mismo para que voten por él y tampoco lo ha cumplido. Entonces, esta es una burla que le hacen al pueblo ecuatoriano, y por consiguiente, por eso viene la relación de Ecuador rebelde y democrático. Y luego, finalmente, una revolución económica, porque tenemos que hacer una revolución económica. Fíjese, el Ecuador es un país inmensamente rico. Fíjense nosotros lo que pensamos hacer. El presupuesto general del Estado en estos momentos creo que llega aproximadamente a 40.000 millones de dólares. ¿Sabe lo que es? 40.000 millones de dólares
es el presupuesto general del Estado. Si dividimos entre todos los ecuatorianos, que somos 18 millones de habitantes, 18 millones, el presupuesto es 18, es decir, 40.000 millones, o sea que todavía le falta los 1.000, a nosotros los habitantes somos 18. Si dividimos los 40.000 millones de dólares del presupuesto para todos los ecuatorianos, nos alcanza creo que como 1.500 dólares para cada ecuatoriano. Habríamos solucionado el problema de todos los ecuatorianos, pero quitémosles el tema de que necesitamos policía, necesitamos ejército, necesitamos función judicial, necesitamos para la salud, necesitamos para la educación, quitémosle. Pero entonces nosotros le podemos dar $1 millón a cada ecuatoriano y no pasa nada, porque el Ecuador es inmensamente rico. Lo que pasa es que las mafias que han gobernado, que se han apoderado del país, ellos pretenden seguir gobernando y seguir robando y seguir saqueando y a presentar presupuestos exageradamente altos que finalmente no se sabe ni a dónde va el dinero. Porque hay una cosa que la dijo usted muy clara, ¿no? ¿Por qué Ecuador Rebelde? Me parece excelente. El asunto es que, por ejemplo, nosotros tenemos el programa con otras, mira, cómo envejecer con dignidad y alegría. Pero mi pregunta es, ¿usted cree que si el Estado no se puede pronunciar con política de Estado para ciertos sectores que lo necesitan más? Usted ha visto cosas pequeñas. En la familia ecuatoriana, ustedes tienen en mejores condiciones físicas y, digamos, de limpieza a los gatitos, a los perritos, hasta en la cama. Y cuando vemos un adulto mayor que tenga un sillón abandonado, que se olvidan que está ahí, parece, alguna vez me dijo, Roberto, yo como que me volví invisible, porque ya pasan y no me dicen nada. Yo lo que estoy llamando es hacer política de Estado para todos los sectores, niños, adultos, mayores y adultos mayores, porque el Ecuador tiene recursos y riquezas para poder atender a todos si no tuviéramos un presidente, un gobernante que se jalara todo para sí mismo y para lo suyo. Patricia, ¿alguna pregunta para el maestro? A ver, sí, en cuanto a todo lo que he escuchado de las visiones que tiene Ecuador Rebelde, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, a más de esas propuestas, a más de todo eso que usted nos ha indicado, ¿qué propone Ecuador Rebelde para colaborar con un granito de arena para solucionar, de pronto llamar la atención y que todos abran los ojos y que vean que hay otras vías con las que podemos aportar, ayudar como ciudadanos, los jóvenes? Eso. Esa pregunta, Bueno, el tema es que efectivamente el Estado no solamente que se ha olvidado de los adultos mayores, sino que se ha olvidado de atención a la niñez, de atención a las madres, de atención a los jóvenes que no les da trabajo. La inmensa mayoría de los jóvenes en edad de trabajar no encuentran dónde emplearse y se emplean con salarios mínimos. Y además también ahora las mafias estas que nos gobiernan han inventado el trabajo por hora, poniendo como ejemplo los Estados Unidos, que siempre ponen esos ejemplos negativos de ese país nefasto, donde también existe una dictadura de las oligarquías. Y entonces han puesto pues esos ejemplos de que se debe trabajar por hora, pero eso aquí lo hacen es para quitarnos derechos a los trabajadores, para que ya se eliminen las 8 horas, para que se elimine el salario mínimo vital, porque si usted trabaja 4 horas, 2 veces a la semana, ya no gana el salario mínimo vital, pues ya no trabajan las 40 horas. Entonces eso es perjudicial. ¿A quién favorece? A los empresarios, porque son los dueños del país. Los grandes empresarios son los dueños del país. Entonces, contra eso hay que ir. Y particularmente
sobre la seguridad social. Fíjense que la quieren privatizar cuando, oiga, el seguro social, si quiebra el seguro social, quiebra el Ecuador, pues. El seguro social, si mal no, mi información no está equivocado, tiene alrededor de 51 mil millones de dólares depositados. No 50 millones de dólares, 50 mil millones de dólares. Y fíjese, el Banco del Pichincha, ¿cuánto cree que es el Banco del Pichincha? O creo que 5 mil millones, 8 mil millones. Ni toda la banca juntos le alcanzan a igualar el capital que tiene el Seguro Social. Eso es lo que quieren apropiarse, pues. Y por eso es que nombran a inectos de jefes de la directora de la Seguridad Social para poder destruirlo, desquiciarlo y dar mal servicio, y que la gente diga, los afiliados digan, sí, hombre, ya vendan eso a como dé lugar. Pero ahí viene el negociado, pues. Ellos lo que quieren es eso. Por consiguiente, la mayor labor para los adultos mayores es fortalecer la seguridad social y que el IES cumpla con los objetivos planteados, o que vuelva a ser como antes era. Pero lógicamente hay adultos mayores que no tuvieron la suerte de estar afiliados al Seguro Social porque sus patronos no lo afiliaron y no se han podido jubilar. Pero por consiguiente, ahí el Estado debe dar una ayuda económica. Sería una política de Estado, ¿verdad? Claro, es una política de Estado, pues. Así como usted hace para atención médica en los hospitales, crear más hospitales, crear opciones para la atención al pueblo. También tiene pues que dar esa opción a los compañeros generales del país. Entonces, quiero aprovechar también la oportunidad, fíjese, de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y de lo que está pasando en América Latina. Como sabemos, los Estados Unidos se han acostumbrado por su poder político y militar y su poder económico, y sobre todo militar, se han acostumbrado a intervenir donde les dé la gana, ¿verdad? Y en América Latina, ellos son los que mandan en los mayores países de América Latina. Entonces, cuando un país, hay un presidente que quiere ser digno, que quiere tener una autonomía en su política internacional, los Estados Unidos intervienen, les dan un golpe de Estado. Es conocido que la CIA interviene abiertamente. Es conocido que aquí en el Ecuador el verdadero gobierno reside en la Embajada de los Estados Unidos. Y ahora, pero aquí lo que me llama la atención es que fíjense que los Estados Unidos han desplegado grandes portaaviones frente a la costa de Venezuela y nadie ha dicho nada. Por ahí Cuba, por ahí México, por ahí. Pero el gobierno del Ecuador no ha dicho esta boca mía. La OEA, que supuestamente fue para defender los intereses de toda América, callado. Porque como bien dijeron en una ocasión, que la OEA, la Organización de Estados Americanos, es el departamento de colonia de los Estados Unidos. Solamente sale cuando le ordenan a los Estados Unidos a que ataque a tal o cual gobierno. Entonces, Venezuela está a punto de ser invadido por los Estados Unidos. Esa es una violación al derecho internacional. Ha bombardeado a lanchas chiquitas con 8, 10, 11 pasajeros y han sobrevivido 2, 3 que en los videos se ve que están nadando en el mar y encima le han tirado otra bomba. Eso es violatorio al derecho internacional. ¿Acaso los Estados Unidos, porque tienen un poder militar, pueden hacer lo que les da la gana? Entonces, ¿en qué quedamos, pues? Pueden invadir, pueden quitar y poner gobiernos. Fíjense que cuando para justificar
su accionar, primero lo empiezan a desacreditar a ese gobierno, que es narcotraficante, que es esto, lo mismo le dijeron a Noriega, cuando los Estados Unidos invadió a Panamá, y lo mismo a todos los países ahí. En Irak, a Saddam Hussein primero lo desacreditaron hasta donde no querer, y después lo invadieron y después lo mataron. Lo mismo a Noriega, creo que a Noriega ya lo mataron, no sé qué, yo no sé, preso, y ahí murió en prisión, creo que todavía, no sé si todavía esté vivo. Entonces, el tema, como digo, el tema este es bastante complejo. Lo que llama la atención es que América Latina y los organismos defensores colegiados como la OEA, como otras instituciones, no digan nada frente a la agresión que quiere hacer los Estados Unidos contra Venezuela. Pero hay una cosa importante. Venezuela no es Panamá, primero. Venezuela no es Panamá, ni es República Dominicana. A la República Dominicana los Estados Unidos lo invadieron 2 veces. La primera vez de 1916 a 1922. ¿Y con qué pretexto? Porque dice que no le pagaba un empréstito. O sea, en aquella época la República Dominicana hizo un préstamo a los Estados Unidos y le pagaba con lo que producía la aduana, y ellos mismos manejaban la aduana, estos mismos norteamericanos. Como la situación económicamente no iba bien, lo invadieron. Estuvieron hasta el año 1922, que luego de eso lo dejaron por el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo, que pro norteamericano, puesto por los norteamericanos en la República Dominicana, y gobernó durante 40 años. Y de ahí vino la cuestión democrática y entró Bosch. ¿Te acuerdas de Bosch? Juan Bosch, que fue electo democráticamente en la República Dominicana, y ahí de nuevo intervinieron los norteamericanos para tumbar a Bosch. Es decir, y ahora este miserable presidente de la República Dominicana, que no me acuerdo cómo se llama, este miserable, presta ese territorio que los norteamericanos lo han hollado 1 y 2 veces para que ahí hagan base las fuerzas militares norteamericanas y ataquen a Venezuela. Imagínense, es que se refleja pues la actitud de esta gente que gobierna la República Dominicana, que son serviles a los Estados Unidos. Entonces, sí, me parece bien. Mire, hablábamos que también es parte, porque estamos llamando a un Estado que se acuerde de aquellos niños, jóvenes y adultos mayores que sufragaron por él, pues. Usted sabe que este gobierno hubieron bastante mayoría de los adultos mayores, y le prometió a los adultos mayores atenderlo. Yo le voy a dar una información. Nosotros estamos organizando a los adultos mayores para que vengan a Ecuador Rebelde y hagamos manifestación, y esta va a ser la revolución de los abuelos. Bien, aplauso para el maestro. Patricia, ¿qué te parece? Viste que llegamos vamos a tener una política de Estado para los adultos mayores, Patricia. Así es. Si los jóvenes no quieren actuar, si los jóvenes se han refugiado en su lo que sea, serán los adultos mayores los que harán la revolución. Ahí me apunto. Buen aplauso para eso, ¿no? ¿Te das cuenta que llegamos a la conclusión que los adultos mayores sí van a tener primera línea, Patricia? Bueno, nos vamos, ya es hora de despedirnos, nuestro programa de cada jueves con excelentes invitados el día de hoy. Bueno, y por mi parte me despido con ustedes, Patricia Anastasio Rodríguez. Roberto Ortega Cedeño, gracias maestro Juan Centurión, que está incentivando a los adultos mayores a formar parte, a hacer lo que los jóvenes no hacen. Pedrito, muchas gracias. Hasta el próximo. Así que viva la revolución, pues, ¿no? ¡Viva!